Pienso en Julián el Apóstata, quien fue el que siguió en el trono a Constantino. Usted seguramente recordará que Constantino fue quien hizo conocida la palabra cristiano, lo cual implicó que la gente o se bautizaba o era aniquilada, así que todo el mundo se bautizó. Cuando Constantino murió, sus hijos eran conversos débiles. Como resultado de esto, fue fácil para su sobrino Julián luchar para aferrarse al trono. Julián era un hombre inmoral e impío que odiaba totalmente al cristianismo. Él es conocido por los estudiantes de historia como Julián el Apóstata, porque apostató de lo que Constantino supuestamente había logrado o buscaba lograr. Julián el Apóstata odiaba tanto el nombre de Cristo que ni siquiera lo nombraba. Él siempre se refería a Jesucristo como el Galileo. También se refería a los cristianos como esos Galileos. ¿Se da cuenta el odio que tenía? Julián el Apóstata solo estuvo en el poder por 2 años. Él luchó contra los persas en una ocasión y esa batalla sería su última batalla. Él fue herido de muerte en ese campo de batalla y la historia registró sus últimas palabras. Mientras mojaba su mano en su propia sangre, sacudió su puño hacia el cielo y dijo con gran cinismo: «Tú has conquistado al fin, Galileo». Algunos escuchan lo que Dios hizo y se vuelcan por la fe, mientras otros se rebelan más aún. El rey de Jericó estaba levantando su puño en rebelión hacia el cielo. Al mismo tiempo, el corazón de una prostituta se derretía hacia el cielo. Esto nos lleva al próximo principio, principio número 6. No hay manera de discernir por completo lo que la palabra de Dios está haciendo dentro de una persona. No hay manera de discernir por completo lo que la palabra de Dios está haciendo dentro de una persona. Piense en los mismos cananeos. Fíjese en el versículo 9, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. En otras palabras, los reportes del poder de Dios que ellos habían escuchado unos 40 años atrás comenzaron a hacerles temblar las rodillas. Usted recordará cuando los 12 espías israelitas regresaron a Moisés y 10 de ellos dijeron: «¡Oh, ellos son gigantes y nosotros como langostas en comparación», como dice Números capítulo 13. ¿Qué decían los cananeos aquí? «¡Oh, ellos son gigantes y nosotros langostas!» ¿Se da cuenta? Los cananeos habían vivido con miedo de que los israelitas vinieran por 40 años. Sin embargo, los israelitas no sabían eso. Era cuestión de fe. Rahab había escuchado, y qué candidato poco factible, ¿no? Fíjese en Josué 2, 10 y 11, dice de esta manera: «Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». ¡Qué pasaje más maravilloso! Ahora, me pregunto, ¿cómo escuchó Rahab, una prostituta, todas estas historias con tanto detalle? ¿Usted piensa que toda la ciudad conocía estas historias? Quizás sí. Pero yo también creo que su casa de prostitución era un lugar de contar historias. Quizás ella había escuchado a viajeros hablar. Quizás había escuchado a alguien que venía de Egipto y decía: «¿Escucharon lo que hizo el Dios de los hebreos? Él envió 10 plagas con tanto poder que hasta le quitó la vida a los primogénitos». Otro tal vez dijo: «¿Escucharon del Mar Rojo? El aliento de Dios dividió las aguas y el pueblo cruzó el río en tierra seca. Ahora están de este lado del Jordán, listos para venir a atacarnos». Me pregunto, ¿cómo escuchó Rahab? No lo sabemos. Pero esta prostituta, que por fuera puede parecer fría, por dentro tiene un corazón conmovido por la fe. Puede ser que usted
tenga algún compañero de trabajo cínico al que usted le ha compartido el Evangelio y parece no interesarle. Mi amigo, usted no sabe realmente lo que la palabra de Dios está haciendo. El fastidio de ellos puede ser solo una muestra de miedo al darse cuenta que la palabra de Dios es la verdad. ¿Se da cuenta? Puede ser que haya un adolescente en su casa que está abandonando a Dios. Usted se pregunta, ¿cuándo va a escuchar la verdad? ¿Cuándo va a prestar atención? Las cosas que le digo no penetran en sus oídos. Quizás usted tiene un cónyuge inconverso y los domingos éste se queda en casa. Puede ser que se pregunte, ¿qué puedo decirle? Al hablarle parece que nada de lo que digo funciona. Bueno, usted no tiene idea de lo que está sucediendo dentro de esa persona. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Biblia. Pienso que es maravilloso el pensamiento de considerar que los israelitas vieron el poder de Dios cuando Rahab solo había escuchado. Aún así, ella creyó. Ahora, los espías le hicieron una promesa a Rahab, tal como usted recordará, y con ella algunas condiciones. La primera condición era que Rahab tenía que atar un cordón rojo en la ventana. ¿Se acuerda? Fíjese nuevamente, si no lo recuerda, lo que los espías le dijeron a Rahab en el versículo 18. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. Rahab debía atar el cordón cuando ellos entraban al territorio, pero ella inmediatamente, ni bien ellos se fueron, lo ató a su ventana. La segunda condición era que ella debía guardar el plan en secreto, con excepción de su familia y los que creerían esta historia increíble. Josué 2, 17 al 20. Yo creo que la familia de Rahab no acostumbraba a creerle sus historias. Ahora ella dice, los israelitas vienen y si ustedes vienen a mi casa de prostitución serán salvos. Es casi tan gracioso como Noé diciendo, si entran a esta embarcación serán salvos de la lluvia y el diluvio que viene. ¿A dónde? Es maravilloso ver la manera en que Dios obra para salvación, ya que cualquiera que hubiera entrado en esa casa se hubiera salvado. Fíjese lo que dice el versículo 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Este versículo nos da el próximo principio de aplicación. Principio número 7. La fe es entregarse uno mismo a Dios cuando no tiene todas las respuestas. ¿Anotó? La fe es entregarse uno a Dios cuando no tiene todas las respuestas. Los espías dijeron, Rahab, ata este cordón de la ventana y serás salva. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un poco más de información, no es así? Especialmente cuando los muros comienzan a temblar, especialmente cuando los israelitas están dando vueltas a la ciudad. Rahab pudo haber pensado, a ver, el cordón rojo está allí afuera. Sí, está, pero ¿nos va a salvar esto? Una ciudad entera se precipitaba hacia la destrucción. Sobre los muros de esa ciudad había una casa solitaria con un cordón rojo que se movía por la brisa. Ese cordón era una señal exterior de la obra de gracia interior que Dios iba a llevar a cabo en la vida de Rahab. No obstante, puedo imaginarme a Rahab pensando, esto no puede ser suficiente. Debe haber algo más. También pienso en los espías, quienes de repente tampoco tienen las respuestas. Ellos regresan y reportan, la casa esa arriba del muro, esa es la que vamos a salvar. Y Josué responde, a propósito, ¿no les dije que Dios planea derribar el muro de la ciudad? Ahora tenemos un problema. A menos que otro milagro suceda, si podemos creer que Dios va a causar que el muro se derrumbe, entonces podemos creer que Él permitirá que esa parte del muro no se caiga. Quizás
para la mayoría de nosotros, la fe crea problemas porque no tenemos todas las respuestas. Rahab, sin embargo, colgó el cordón y esperó. Número 8. Otro principio. Los fracasos pasados no eximen el potencial para el éxito futuro. Tomo nota. Los fracasos pasados no eximen el potencial para el éxito futuro. Cuando los espías regresaron, esta vez hay una respuesta diferente. Fíjese lo que dice Josué 2, 23 y 24. Si tiene su Biblia, por favor, busque Josué capítulo 2, versículos 23 y 24 que voy a leer. Dice la Biblia allí: entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Ellos cambiaron? No. ¿Qué fue lo que cambió? Los corazones de los espías, el pueblo de Israel. La última vez habían ido a la tierra a ver si debían atacar o no. Esta vez no fueron a ver si debían atacar o no, sino cuándo iban a atacar y cómo lo iban a hacer. Los israelitas tenían todas las razones lógicas para fracasar. Tienen una memoria de 40 años de fracaso en el desierto, ¿se acuerdan? La tierra está habitada, la ciudad tiene murallas, los amorreos eran guerreros despiadados. Génesis 15, 16 los menciona específicamente como una nación pecadora. Ellos eran conocidos específicamente por los sacrificios de infantes, cosas que nos muestran que eran increíblemente crueles. Se trataba de los israelitas contra el mundo. Sin embargo, vaya a Josué 6, 22 y 23. Cuando llegamos al final de la historia después que los muros cayeron, a excepción de ese pequeño sector, leemos esto: Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. Esto nos deja saber que la casa de Rahab permaneció intacta. Su familia le creyó. Me imagino que hubo una gran celebración después de esto. Ahora, vayamos a Josué capítulo 6, versículo 25. Allí leemos: Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Yo pienso en los fracasos pasados en la vida de los israelitas y en los fracasos pasados en la vida de Rahab. Quizás ella se preguntaba durante estos 4 días antes que los israelitas llegaran: ¿me recibirá Dios? ¿A mí? ¿Me tomará como judía adoptada? Mi vida entera es un fracaso. ¿Por qué pensar que ahora voy a encontrar el éxito? Tal vez ella estaba pensando así. Ahora, el año pasado fui al circo con mi familia. Recuerdo haber caminado por un sector en el que tenían elefantes, y cuando uno se acerca a un elefante se da cuenta de cuán grandes son ellos. Los tenían afuera solo con una soga atada al tobillo. La soga estaba sujeta en el otro extremo por una estaca de madera clavada al suelo. Cuando vi eso, retrocedí y me fui caminando por otro lado. Esos elefantes podían romper la cuerda sin siquiera transpirar porque podían sacar la estaca del suelo como si nada. Son animales poderosos. ¿Por qué es que no se escapan? Saben, he leído en 2 ocasiones la razón por la cual los elefantes no se escapan. Pienso que provee una buena ilustración para la razón por la cual muchos de nosotros no regresamos a Jericó y comenzamos a pelear de nuevo. Cuando los elefantes son jóvenes y aún pequeños, los adiestradores se los llevan y los entrenan para este propósito en especial.
Ellos tomarían una soga y se la atarían al tobillo del pequeño elefante y a la estaca clavada al piso. El pequeño elefante intentaría correr y soltarse, haría fuerza y lucharía, pero al ser pequeño y no tener suficiente fuerza, simplemente no podría soltarse. Después de unas semanas de intentarlo, el elefante se daría por vencido. Convencido de que jamás podría sacar la estaca del suelo por más que tirara e hiciera fuerza. Ahora, ya como un elefante grande ni siquiera lo intenta. En su pequeña mente recuerda haber intentado todo lo posible y no haber tenido las fuerzas suficientes, así que nunca más lo intenta. Para aquellos de nosotros que nos hemos calzado la armadura y caminado hacia la ciudad y vimos las grandes murallas con esas enormes puertas, o sea, la Jericó de nuestras vidas, un punto de derrota constante. Ahora, en el poder del Espíritu nos acercamos a la ciudad de nuevo. ¿Tenemos algún derecho de creer que vamos a ser exitosos? Absolutamente. Al final, la preparación no es la que derriba los muros y el conocer al enemigo no hace que la ciudad sea derribada. El poder de Dios es el que hace todas las cosas. No obstante, esto sucede a aquellos que se ponen la armadura, a los que se acercan y dicen, vengo en el nombre del Señor. Estas personas son las que experimentan la victoria. Pero un último principio, número 9, Dios nos recuerda periódicamente de estilos de vida que han pasado a ser trofeos de la gracia y el poder de Dios. Este es el último principio, pero déjeme recordarle todos los principios anteriores. Dijimos, principios para aplicar en nuestra propia vida. Principio número 1, la confianza en Dios no elimina la responsabilidad de prepararse para la batalla. Principio número 2, una batalla bien peleada demanda conocimiento previo del enemigo. Principio número 3, Dios tiene una manera única y peculiar de obrar por medio de personas comunes e impensadas. Principio número 4, como intérpretes de la Biblia debemos ser cuidadosos de distinguir entre lo que la Biblia reporta y lo que la Biblia recomienda. Principio número 5. Los actos poderosos de Dios tocan a algunos corazones hacia la fe, mientras llevan a otros a más rebelión. Principio número 6. No hay manera de discernir por completo lo que la palabra de Dios está haciendo dentro de una persona. Principio número 7. Tome nota. La fe es entregarse uno mismo cuando no tiene todas las respuestas. Principio número 8. Los fracasos pasados no eximen el potencial para el éxito futuro. Y el último principio, principio número 9. Acabo de mencionarlo. Dios nos recuerda periódicamente de estilos de vida que han pasado a ser trofeos de la gracia y el poder de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo habla de una lista de pecadores. Él dice en el capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos. ¿Necesitaban ser recordados de su pasado? Evidentemente sí. Y evidentemente hay algo especial en recordar de dónde nos libró Dios. Pienso en Simón el celote. ¿Sabe qué significa el término celote? Significa sicario. Literalmente, miembro de la banda de los que llevan una daga. Estos celotes eran asesinos. Muy probablemente tenían un rito de iniciación en el que debían matar a alguien, probablemente un soldado romano. Entonces, este hombre se llamaba Simón el asesino. ¿Cómo se sentiría teniendo un nombre así de por vida? Cuando la Biblia menciona a Rahab en Josué 6, 17 y 25, en Santiago capítulo 2, 25 y en Hebreos 11, 31, ella es llamada Rahab la ramera. ¿Es justo eso?
francamente no pienso que Rahab sabría que su historia se daría a conocer a otros. Estoy seguro que si ella supiera que estudiaríamos su vida, se hubiera mortificado pensándolo. Pero Dios decidió que tengamos su historia de vida. Él nos permite ver estos detalles. Él etiquetó a estas personas para poder hacernos saber a nosotros que, más allá del pasado, más allá de nuestro estilo de vida pasado, Dios puede dejarnos como a alguien que refleja su gracia en una manera maravillosa. ¿Cambió Simón el celote? Claro que sí. Él pasó a ser uno de los mártires por causa de Cristo. Rahab la ramera cambió, sí, cambió. De hecho, al leer Josué 6, vemos de forma implícita que ella pasó a ser parte de la nación israelita. ¡Qué maravilloso! Cuando usted vaya a Mateo 1:5 la encontrará de nuevo, Rahab. Sin embargo, ese versículo nos deja ver la maravillosa realidad que ella pasó a estar en el linaje del Mesías. Un príncipe llamado Salmón de una de las tribus israelitas se casaría con ella y tendrían un hijo llamado Booz. Booz crecería y encontraría una esposa recogiendo espigas en el campo. Su nombre era Ruth. Así que esta prostituta pasó a ser la abuela de Isaí, el ancestro maternal de José, quien criaría al Mesías junto a su esposa María. Rahab es un trofeo de la gracia de Dios. Se trata de una mujer con un pasado oscuro, pero que ahora es miembro de la familia real. Tal vez su vida y mi vida reflejan también un trofeo de la gracia de Dios. Vamos a agradecerle al Señor en este momento por lo que Él hizo a nuestro favor. Padre, te alabamos, te damos muchísimas gracias, porque cada uno de nosotros somos un trofeo de tu gracia y tu misericordia derramada en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos, Señor, te agradecemos por habernos salvado, rescatado y cambiado completamente a cada una de nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos totalmente agradecidos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.